María Cris Guevara en una nueva entrega de Portada. Hoy hablaremos de educación y cómo las tecnologías influyen en la evolución de los profesionales. Hemos invitado para ello a Manuel Murrieta, quien cuenta con una maestría en Administración de Educación y Desarrollo Humano de la George Washington University, estudios avanzados en Educación de Glasgow, con políticas públicas y algo de filosofía. Él es experto en educación. Manuel Murrieta, bienvenido. Hola, Cristina. Y pues tenemos mucho que hablar acerca de cómo la tecnología está creando las nuevas profesiones y a los nuevos profesionales. Correcto. Así es. En realidad, durante mucho tiempo se nos suele hablar de profesiones del futuro. Pero cuando nosotros hablamos sobre profesiones del futuro, siempre te encuentras con algo que es impreciso. Generalmente, lo que nosotros deberíamos comenzar a pensar es en profesionales del futuro. ¿Y por qué esta diferencia? Porque dentro de 20 años, de 30 años, vamos a seguir teniendo médicos. Así es. Vamos a seguir teniendo arquitectos. Vamos a seguir teniendo comerciantes. Claro. Pero la manera en la cual estas personas van a interactuar y las tareas que tienen que hacer para cumplir sus cometidos profesionales van a verse influenciadas por la tecnología. Entonces van a cambiar los profesionales más que las profesiones. Así es, no es real eso de que ya son dinosaurios, simplemente hay una transformación de la profesión. ¿Qué implica esta transformación y por qué la tecnología es tan importante? A ver, primero vayamos a ver qué es una profesión. Una profesión, más o menos, podemos decir que una profesión es una persona que tiene un conocimiento científico, que hace ciertas tareas y que tiene una cultura o un comportamiento. Entonces, por ejemplo, un abogado es un señor que sabe de argumentación, de leyes, de ciencia política, que resuelve problemas legales y generalmente, bueno, cada vez menos anda en corbata y es un poco más serio. Ahora bien, la manera en la cual esta persona resuelve estos problemas o presta sus servicios es lo que se ve influenciado por las tecnologías. ¿Por qué? Porque, pensemos en un médico hace tareas. ¿Cuáles son las tareas de un médico? Un médico te examina, te diagnostica, te manda un tratamiento. La tecnología está metida en la manera de diagnosticar, influye en la manera que te examinan e influye en los tratamientos. ¿Cuáles son esos cambios profundos que la tecnología ha traído en la educación y el empleo? Ya, ok. A ver, son dos líneas diferentes. En la educación, vamos desde el empleo en primer lugar. Sí. En empleo nosotros tenemos desde la tecnología un par de grandes fuerzas. Una de esas fuerzas es la automatización. Cuando yo me refiero a la automatización es que cada vez hay más tareas que pueden ser realizadas por las máquinas. Un ejemplo de eso es este estudio de televisión donde estamos. En este estudio de televisión yo estoy bastante familiarizado con estudios hace 20 años. Sí. Hace 20 años, para generar este programa necesitábamos un iluminador, 3 camarógrafos, un jefe de piso, un sonidista, un operador de VTR y un director de televisión. El día de hoy tenemos un solo operador que hace todo esto. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite unificar tareas. De 20 años para acá, ¿se han disminuido los puestos de trabajo en audiovisuales? No lo creo. Más bien los puestos de trabajo en audiovisuales han aumentado, porque ha aumentado la oferta de audiovisuales. Y la tecnología ha cambiado. Y la tecnología ha cambiado, pero la cantidad de personas que necesitamos para cumplir con la tarea de poner este programa al aire ha disminuido el número de personas. Entonces, vamos a la pregunta de empleo y educación. Y algo importantísimo es que estas personas que están trabajando sepan acerca del uso de estas tecnologías. Porque claro, muchas personas decimos, no, yo no soy tecnológico, no, yo no me... Sí, a ver, y volvamos a lo de yo no soy tecnológico. La tecnología está en todos lados. En realidad, desde estos lentes hay una tecnología para hacer el lente. Insisto, en el audiovisual, en esta conversación, hay una tecnología que está aquí. Pero sin embargo, atrás de esta tecnología hay toda una serie de conocimientos, vamos a decirle teóricos, que son los de la profesión, que están ahí y esos no cambian tanto. Pensemos en cuánto ha cambiado la manera en la cual se argumenta o se entrevista a alguien. Claro, como nosotros, el periodista sigue siendo el mismo, simplemente tenemos otros recursos para realizar nuestro trabajo. Correcto. Y eso mismo se extrapola a cualquiera de las otras profesiones. Entonces, en tu pregunta de cómo ha cambiado la tecnología
a las profesiones y a la educación, desde el lado de las profesiones, la tecnología cambia las tareas que se realizan y te da nuevas herramientas y hay que saber manejar esas herramientas. Lo que no cambia la tecnología son los valores, es la manera en la cual las personas resolvemos problemas y un conocimiento general de cómo funciona el mundo. Eso cambia más el espacio. Y es tan importante el ser humano porque de acuerdo al uso de las tecnologías se podría pensar que podemos prescindir del ser humano, pero qué tan importante es ese contacto que estoy teniendo yo contigo hoy. Muchas veces podemos hacer un Zoom, pero no podemos captar esa energía, esa misma emoción, ¿no? Que se podría hacer en una entrevista. ¿Cuáles son esas habilidades a tener en cuenta para tener mayores oportunidades en el mercado laboral actualmente? A ver, yo creo que hay una serie de habilidades transversales. No vamos a hablar de habilidades específicas. Cada profesión eventualmente, como te decía, consta de tareas y esas tareas tienen unas habilidades específicas que dependen de cada profesión. Pero hay unas habilidades transversales. Creo que la primera habilidad transversal es el pensamiento crítico. Y cuando digo pensamiento crítico me refiero a la capacidad de evaluar apropiadamente la información que recibimos, poder validar si esta información es razonablemente cierta o no y poder usar esa información para resolver problemas. Eso es absolutamente transversal. Otro asunto que también es transversal es lo que nosotros llamamos alfabetización en información o en tecnología. Es decir, poder manejar ciertas tecnologías, como por ejemplo manejar una computadora, entender el concepto de una base de datos, entender el concepto de un procesamiento de información. Esa es otra habilidad transversal. ¿Qué otra habilidad transversal relacionada con la tecnología? Es algo que llamamos pensamiento computacional. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad de observar el mundo físico en el que nosotros vivimos. Este mundo físico, establecer cuáles son los patrones que se repiten en el mundo para hacer una tarea, poder expresar esos patrones en un algoritmo, que no es otra cosa que una serie de instrucciones, y poder ejecutarlo con una máquina. ¿Nos podrías dar un ejemplo en ese caso? Ya, un ejemplo de pensamiento computacional. Pensemos en un profesor que está buscando información para una clase con sus estudiantes. Este profesor que busca una clase, información sobre una clase para sus estudiantes tiene que ir al internet y hacer una pregunta. Pero cuando yo hago una pregunta, yo tengo que ser lo suficientemente preciso en la manera en la que hago la pregunta, porque si hago la pregunta equivocada, el buscador de internet o la inteligencia artificial a la que yo consulte me va a dar una respuesta equivocada y me va a dar una respuesta equivocada. Entonces, este pensamiento computacional también implica esta capacidad de entender cómo la máquina genera la respuesta para poder hacerle la pregunta apropiada. Y ya nos adentramos al tema de la inteligencia artificial con el chat GPT, donde pues podemos conseguir muchas oportunidades en estudios, en trabajo. Tú lo aplicas y hablas también de que es súper importante y básico hacer esas preguntas adecuadas, exactas, precisas, para no tener de pronto tantas opciones, sino llegar al meollo del asunto, como le dicen, ¿no? De hecho, sí. Y aquí es importante mirarlo desde la perspectiva de la institución. Cada nueva tecnología, en realidad, esto funciona como una capa de cebolla. Sí. Tenemos un núcleo que es un conocimiento que cambia mucho más lento. Tenemos otra capa superior y una capa más amplia. En este caso, la tecnología como este ChatGPT, que no es otra cosa que un modelo de lenguaje, lo que hace es que te da respuestas a preguntas. Pero tenemos que entender muy bien cómo funciona para poder entender sus limitaciones. ChatGPT no nos entiende. Así es. Lo que tiene es un proceso estadístico de probabilidades de palabras que van juntas. Y a través de una gran capacidad de cálculo reconstruye algo que suena coherente de toda la gran base de datos de comunicación con la que está entrenada. Y así es como arroja los resultados. Claro, pero los resultados son resultados que son coherentes entre sí, pero no necesariamente ciertos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a veces uno le hace una pregunta legal. Este es un ejemplo claro. Le haces una pregunta legal y te da una respuesta que suena coherente. Pero que resultaría genérica. No, o que resulta falsa. Ocurrió recientemente en las elecciones. Hubo
tuitero muy reconocido, que hizo una pregunta a la inteligencia artificial: ¿qué pasa cuando fallece un candidato? Y la respuesta de ChatGPT se viralizó, y la respuesta era: se suspenden las elecciones. Que era algo incorrecto. Lo cual era incorrecto. ¿Era razonable de alguna manera? Sí, pero no era cierto. Y ese es el peligro que nosotros corremos al depender de una inteligencia artificial. El día de hoy te da una respuesta que puede sonar creíble, pero no necesariamente cierta. Interesante. Vamos a seguir conversando de todo lo que implica la educación y el desarrollo de las tecnologías luego de esta pausa. Estamos de regreso con más de Portada. Yo soy María Cris Guevara y estamos conversando junto a Manuel Murrieta acerca del aporte de la tecnología en las profesiones, y hablábamos de que hay que ser bastante crítico con el tema de la inteligencia artificial. Están también estos temas en las redes sociales de los fake news. Hay que tener bastante cuidado con los contenidos que podrían desarrollarse a través de la inteligencia artificial, cómo los consumimos y cómo también los divulgamos. Correcto. Entonces, aquí vienen, de alguna manera, algo que llamamos alfabetismo informacional. ¿Qué es el alfabetismo informacional? Es la capacidad de poder procesar información o noticias de una manera razonable. También a veces otras personas le dicen a esto alfabetismo mediático. Y es importante considerarlo como sociedad e incluirlo en los planes de estudio de los colegios y de las universidades. En términos generales, se refiere a la capacidad de evaluar críticamente si una noticia es cierta o no es cierta. Y hay pistas para poder evaluar. En primer lugar, hay que evaluar la calidad de quien lo emite. Hay que evaluar si esto que se está diciendo es coherente o es posible. Y hay que buscar pistas de que sea manipulado. Conforme van avanzando las aplicaciones que permiten manipular imágenes y videos, esta capacidad de evaluar cada vez se va haciendo más limitada, porque la tecnología te permite presentarte y mostrarte algo que aparentemente es real. Así es. Entonces tenemos que recurrir a nuestra propia capacidad de investigación y de conocimiento para poder validar la noticia por más de una fuente, determinar si son fuentes confiables, si tienen un historial de presentar información verdadera, y solamente entonces responsablemente vamos a reproducir o amplificar esta noticia. Es algo que siempre hemos dicho acá, que las personas que tenemos un medio para comunicarnos con los demás, sea televisión, radio, prensa escrita, tenemos una gran responsabilidad. Actualmente muchas personas pueden comunicarse a través de las redes sociales, pero de pronto no hay esa formación que tendría un periodista de tener ese pensamiento crítico y esa responsabilidad social de emitir un contenido. Es más, la UNESCO hace un llamamiento urgente para el uso adecuado de la tecnología en la educación. También pues ha señalado lo que tú decías, el derecho a la educación, la conectividad, satisfacer necesidades básicas, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y alfabetización básica. Correcto, correcto, porque es de mucho interés poder determinar cómo estamos usando estos medios. Pensemos en el derecho que tenemos todas las personas a conocer la verdad. El problema es que la verdad, tal como la percibimos el día de hoy, es una verdad que está mediada por los diferentes medios de comunicación. Entonces,
necesitamos Ir más allá. poder entrenarnos para poder ir más allá. Y esto pasa más allá de la propia formación, pasa de los valores y de los deseos de los periodistas y otros actores en la esfera comunicativa para poder ejercer estos derechos responsablemente. Y lastimosamente, de lo que hemos visto en los últimos días, probablemente lo que más tenemos es personas que, sabiendo que lo que dicen es falso, de todos modos lo lanzan al aire para satisfacer otros intereses. Así es, hay que ser muy críticos con los contenidos que estamos consumiendo y con lo que estamos divulgando. Como ejemplo, lo que ha sucedido también estos días en las elecciones y sus contenidos. Pensemos en tanta encuesta falsificada. Y básicamente el pensador crítico, ¿qué haría frente a esta información? Comenzaría a revisar en primer lugar, bueno, ¿esta es una fuente válida? En segundo lugar, ¿esta encuesta tiene una firma de responsabilidad? ¿Esta encuestadora es una de las encuestas autorizadas para hacer encuestas? ¿La cuenta que me está mostrando esta encuesta es una cuenta que se dedica a propagar propaganda o es una cuenta que informa? Y luego viene la parte personal. Y volvemos al pensamiento crítico porque muchas veces a nosotros nos gusta creer lo que nos conviene. Así es. Y eso representa un gran desafío desde la perspectiva de la educación y la tecnología. ¿Por qué? Porque para educarte en valores, educarte en tu madurez y tu pensamiento crítico, tú tienes solamente tu vida. Ese conocimiento no es un conocimiento que sea transferible. Lo aprende uno. Cuando te comienzan a salir canas, tú ya has... Llega la sabiduría. Llega esa sabiduría. Sin embargo, cuando eres muy joven, puedes adquirir conocimientos técnicos y tecnológicos subiéndote en los hombros de la gente que estuvo antes. El conocimiento científico lo puedes transmitir por libros, por papers, por investigación. Sí. La sabiduría es un camino individual. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿qué tips nos puedes dar para las personas que nos escuchan y que se han subido ya a esa furgoneta de la tecnología? ¿Cómo hacer esas buenas preguntas? En primer lugar, tener claro un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En segundo lugar, tener claro un punto de vista o una perspectiva. ¿Desde dónde voy a mirar este problema? Y en tercer lugar, hacer la pregunta. Un ejemplo de esto. El prompt de ChatGPT. Tú le puedes decir a ChatGPT, necesito poner un negocio de venta de hamburguesas. Okay. Míralo desde la perspectiva de la mejor receta. Y una vez allí, tú haces la pregunta. O quieres saber cómo resolver un problema de relación laboral. Piensa como un empleado. Míralo desde la perspectiva legal. Y luego haces la pregunta. E incluso tú podrías ponerlo. Piensa como un empleador. Y la respuesta cambia. Claro. Porque estás cambiando la perspectiva desde la cual estás abordando un problema. También, sí. En momentos de elecciones, mucho se ha hablado del tema de educación en el Ecuador. ¿Qué hace falta a nuestros estudiantes para que tengan éxito en el campo laboral? Ay, caray, es una pregunta que es muy compleja. Vamos a tratar de decirlo de una manera más sencilla. En realidad, el éxito que pueda tener un joven depende, por un lado, de la educación que ha recibido, pero por otro lado, del entorno económico en el que actúa. Es decir, el problema no se resuelve únicamente desde la educación, sino que es un problema que tiene múltiples dimensiones, tiene muchas aristas. La nutrición. Efectivamente. Y otra cosa importante es que está demostrado desde la perspectiva de política pública, y hay muchos estudios que así lo dicen, que la inversión en educación más que genera mayor retorno para la sociedad es la inversión en las etapas tempranas de la educación. Es decir, es preferible invertir mucho en comidas escolares, asegurarnos que nuestros niños estén bien nutridos, tener una formación primaria, inicial y primaria de muy buena calidad, donde aprendamos a leer, a escribir, matemáticas básicas de una manera sólida, y con esa inversión en las etapas primarias, nosotros vamos a tener una ciudadanía que va a poder tomar provecho de toda la información que está disponible en redes. Entonces, las bases de la educación
Son, están en la niñez, la infancia. están en la niñez y la primera instancia. El problema es que esa gente no vota. Oh. ¿Qué oportunidades tienen, por ejemplo, los universitarios? Y muchos de ellos que de pronto se encuentran debilitados o desilusionados y de pronto dicen, ¿para qué estudiar? A ver, nuevamente volvemos al asunto de los medios y las supuestas historias de éxito que nos cuentan. En realidad, es cierto que la educación formal universitaria ha perdido relevancia como elemento del éxito. Pero haciendo una metáfora, el ticket, la educación universitaria es la entrada al baile. Todas estas otras competencias adicionales se piensan como adicionales a una buena formación universitaria. Es decir que habilidades blandas, capacidad de negociación, etcétera, son útiles siempre y cuando tengas el ticket de entrada al mercado laboral, que es una educación universitaria. Claro, y el tema de la educación ha cambiado tanto que el estudiante ahora es, diría yo, en un gran porcentaje responsable de los conocimientos que va a ir adquiriendo. Tiene un papel activo, no pasivo. Ojalá. Ojalá, pero de hecho sí, porque el rol del docente va cambiando. Sí. Antes... Y se le exige mucho más, porque ahora vienen estos chicos que empiezan a cuestionar al profesor. Sí, pero volvamos, en el esquema más tradicional de la educación era una mera transferencia de información. Así es. Es decir, el profesor tenía más información, el estudiante tenía menos información, el estudiante le decía algo, el profesor le decía algo al estudiante, el estudiante lo daba por cierto, aprobaba el examen. Como tenemos más acceso a información, el rol del profesor cambia. El profesor deja de ser ya la persona que provee la información, sino que el rol del docente, y desde una perspectiva institucional, hay que cambiar los currículos, hay que cambiar la manera de pensar en educación para generar un entorno en el cual el docente es un facilitador del aprendizaje del estudiante. Le da las herramientas, le da los medios, le busca el camino, pero no le da la información, porque la información está allá afuera y la información cambia de una manera muy rápida. Y hay que salir a buscarla. Manuel, me gustaría que dieras tus últimas reflexiones también y algún mensaje para las personas que nos escuchan. Veo también con preocupación que a los niños se les está dando estos aparatitos, los tablets y todo eso. Está comprobado que a los niños no hay que facilitarles estos equipos porque no podrían ayudarles tanto, más bien todo lo contrario. A ver, la base del aprendizaje en términos generales, y las instituciones tenemos que trabajar en esa dirección, son dos. Es la capacidad de maravillarse y la curiosidad. El problema con los dispositivos electrónicos es que te permiten recibir información muy atractiva cuando eres muy joven. Y la curiosidad se limita porque el niño está recibiendo muchísimos estímulos de la pantalla, y esos estímulos de la pantalla inhiben el desarrollo de la curiosidad en el niño. Entonces, hacia el futuro vamos a tener jóvenes, y a veces pasa, que tienen poca curiosidad. Y cuando un joven tiene poca curiosidad, puede estar subido en un mar de información, pero si no la busca, tampoco genera un desarrollo. Y eso hace que comiencen a circunscribirse en un círculo vicioso de tener acceso solamente a un grupo limitado de fuentes de información y de opinión. Por lo tanto, la calidad del pensamiento de esa persona disminuye. Se aísla. Correcto. Entonces, la tecnología es una herramienta y debe ser usada en beneficio del que usa la herramienta. No podemos volvernos nosotros servidores de la tecnología. La tecnología tiene que servirnos a nosotros. Muy bien, gracias Manuel por acudir al llamado y mostrarnos un poco más de cómo la tecnología nos sirve, nos funciona y cómo apoya a estos profesionales en estas épocas. Soy María Cris Guevara y así nos despedimos hoy en Portada.